Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Más muertos y heridos en nuevos ataques terroristas contra judíos en Israel. Ban Ki-moon llega a Israel para intentar frenar la ola de violencia terrorista. Polémicas declaraciones de Netanyahu sobre el Holocausto. Y nueva joven española detenida camino a Turquía para unirse a Daesh. Son las noticias que vamos a tratar hoy. Ya saben que en el comentario nos acompaña Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel con la agenda cultural, pero empezamos nuevamente en Israel y empezamos con el parte de los ataques terroristas en el país. Del último para atrás. Este miércoles, una mujer palestina armada con un cuchillo ha sido herida por disparos de soldados israelíes cuando se acercó a una colonia judía en el norte de Cisjordania sobre las 6 de la mañana para llevar a cabo un apuñalamiento. Los soldados instaron a la sospechosa a parar, hicieron disparos de advertencia en el aire y después de que se negase a obedecer, dispararon contra la sospechosa, hiriéndola al parecer en la mano. El día anterior se produjeron otros 3 apuñalamientos o intentos de apuñalamientos de palestinos a israelíes, todos ellos en los territorios en disputa, 3 en el distrito de Hebrón, en el sur del territorio administrado por la Autoridad Palestina, y el otro cerca del bloque de colonias de Gus Etzion, al sur de Belén. En los incidentes murió un colono atropellado por un camión y 4 terroristas palestinos al intentar apuñalar a soldados israelíes en otros 3 incidentes. Bueno, vemos que todos los días hay ataques. Lo que pasa que ya el estado de alerta de los servicios de seguridad, del ejército, de la policía, está en el máximo nivel. Por ejemplo, no se han producido en 48 horas en Jerusalén, cosa que ya es bastante sintomática de que por lo menos no que se haya frenado, pero sí que hay un mayor control sobre este tipo de incidentes. Y ahora sí que se han desplazado, por lo menos estas son las noticias, a las zonas de los territorios en disputa, especialmente en la zona de Hebrón, donde han habido estos 3 incidentes con atropello y con el resultado de un colono muerto, y en los otros casos con apuñalamientos a soldados en la zona de Cisjordania y hoy miércoles a la mañana, un incidente realmente extraño, pero que habla también de la falta de límites a la situación. O sea, una chica joven venía con un cuchillo a las 6 de la mañana, se ve que se aproxima a la colonia. Pues los de la colonia se dan cuenta de la situación, llaman al ejército. El ejército por los altavoces le dice que tire el cuchillo. No tira el cuchillo, sigue avanzando. Le hacen disparos de advertencia, sigue avanzando, pero es que es de locos. O sea, prefiere. Aparte, viene con un cuchillo, no va a llegar nunca a herir a ningún soldado israelí, ni siquiera a clavar el cuchillo en una madera del asentamiento. ¿Qué sentido tiene seguir en hacia la muerte segura? Bueno, en este caso, pues era tan obvia la situación que pudieron hasta dispararle con precisión y no matarla, sino simplemente desde lejos desarmarla del cuchillo con un disparo a la mano o algo así, o al brazo. Y se la llevaron detenidas, pero es que no hay límite a la intoxicación mental. Ese es el tema. Hoy hemos hablado de ello con Pablo Bornstein en el Desde Israel, justamente sobre este cambio de foco de la tormenta, digamos. El ojo del huracán hoy en día ya no está tanto en Jerusalén. En realidad ya lleva varios días que estaba fuera de Jerusalén, porque aquel incidente de Beersheba y hubo otros incidentes en zonas fuera de Jerusalén, pero también, digamos, dentro de la línea verde, pues ya la cosa está mucho más controlada, pero claro, es mucho más difícil controlar en la zona que está supuestamente bajo dominio de la Autoridad Palestina. O sea, estamos hablando de Hebrón, donde hay fuerzas militares, especialmente para los barrios judíos, y también porque por ahí hay carreteras que van a las colonias, pero también estamos hablando de las zonas controladas por la Autoridad Palestina, que no ejerce ningún tipo de freno, no solamente material, sino tampoco de palabra. El presidente Abbas sigue sin condenar ninguno de estos atentados y es más, todavía
el primer ministro Netanyahu se lo recordó hoy a Ban Ki-moon, que hablaremos de ello, que desde el 16 de septiembre, que hizo esas declaraciones que llamaban que toda la sangre derramada matando judíos será bendecida, pues la cosa está muy mal. Con esa actitud poco se va a progresar. Sí, hablamos del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que ha llegado de visita urgente a Israel para intentar frenar la ola de violencia desatada. En su encuentro con el presidente Reuven Rivlin destacó que si no actuamos rápidamente, la dinámica sobre el terreno solo va a empeorar, con graves repercusiones en Israel y más allá de Israel y de Palestina. No es demasiado tarde para evitar una crisis más profunda. A lo largo de mis encuentros de hoy y mañana con dirigentes israelíes y palestinos, instaré a todos a realizar esfuerzos coordinados para limitar los incidentes por las dos partes. Y añadió, para el futuro de nuestros hijos debemos salir de este peligroso abismo, evocando la parálisis actual de los esfuerzos de paz y reafirmando el compromiso de Naciones Unidas con una solución basada en la existencia de dos estados que coexistan en paz. Bueno, sobre esta visita de de Ban Ki-moon, pueden escuchar hoy el programa Cosmos, incluso los discursos que hizo él y también el primer ministro Netanyahu a raíz de esta visita relámpago inesperada. Es una buena señal dentro del panorama desastroso que tenemos, que es la primera vez que este secretario general de Naciones Unidas se implica de manera personal o más allá de unas declaraciones en tratar de hacer algo por frenar esta violencia, y llama a las cosas más o menos como son, y habla de asesinato de israelíes. Estamos viendo un cambio de tendencia, no lo sabemos, pero también recuerda que hace un día o 2 días hablábamos de esta resolución que los palestinos llevaban a la UNESCO para votar sobre que el muro occidental era parte de la mezquita de Al-Aqsa, y parece que ya la presidenta de la UNESCO, creo que es una rusa, o no estoy muy seguro de ella, pero que le parecía ridícula la propuesta, y se están haciendo esfuerzos porque ni siquiera se llegue a debatir sobre eso, porque en realidad, como decíamos aquí, comentábamos, la UNESCO no es un tribunal internacional de derecho religioso. Para hablar de cultura. En todo caso, la UNESCO puede pronunciarse cuando unos fanáticos religiosos como los de Daesh destrozan monumentos culturales que son patrimonio de la humanidad, como Palmira, o las estatuas budistas que destrozaron los talibanes en Afganistán. Eso es lo que puede hacer la UNESCO y lo que debe hacer la UNESCO, pero lo que no puede hacer es declarar si una piedra es sagrada para una religión o no lo es. Seguimos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha realizado unas declaraciones muy polémicas este martes al sugerir que un líder palestino de la era de la Segunda Guerra Mundial fue quien convenció a los nazis para adoptar una solución final para exterminar a los judíos europeos. Según sus palabras, el muftí de Jerusalén, el simpatizante nazi Amin al-Husseini, convenció a Hitler de que destruyera a los judíos a los que quería expulsar, pero no exterminar. Cuando Hitler preguntó al Husseini qué hacer, Netanyahu afirmó que el muftí respondió: «quémelos». Expertos en el Holocausto criticaron estas declaraciones como imprecisas a nivel histórico y tremendamente peligrosas en medio de la actual oleada de disturbios violentos y tensiones entre israelíes y palestinos. Sí, esto es algo de lo que habéis hablado, Jordi, en Revista de Medio Oriente con Masha Gabriel. También lo hemos comentado en el Desde Israel con Pablo Bornstein, donde también nos enteramos que esta alusión histórica al papel de Husseini, el muftí de Jerusalén, como impulsor de la solución final, es una tesis que Netanyahu ya expuso en el Parlamento israelí en el año 2012. O sea, no es que se la acaba de inventar. Lo que pasa es que venir ahora con eso, primero, que no ayuda en nada, y segundo, que realmente ya entonces
muchos historiadores le dijeron que una cosa es que el Husseini quisiera, puede ser hasta verdad que el Husseini quisiera ver muertos a todos los judíos y tratase de convertir a Hitler, pero eso, decir que eso es lo que convenció a Hitler, ya son palabras mayores, y decir que esa fue el desencadenante del Holocausto, pues son declaraciones que nunca debía haber pronunciado un primer ministro de Israel. Es más, son unas declaraciones que no tenía que haber pronunciado ningún político de Israel, mucho menos alguien como Netanyahu, y menos en tiempos como estos. Justo antes de embarcar hacia Turquía, agentes españoles de la Guardia Civil detuvieron este martes a una joven de Almonte, en Huelva. Tiene 22 años, se convirtió al Islam a finales de 2014 y iba dispuesta a unirse al Estado Islámico, aunque no mostraba radicalidad en casa, donde vivía con su madre y 3 hermanos. Vecinos de su pueblo observaron que cambió la indumentaria, su indumentaria gótica, por el look islámico en pocos meses, pero nadie sospechó que emprendiera viaje tras contactar con miembros de Daesh en Internet. Desde que comenzó la escalada yihadista de Daesh, son 18 las mujeres que han sido detenidas en España acusadas de terrorismo, 7 de ellas en los últimos 6 meses. Algunas estimaciones contabilizan unas 550 europeas que se han unido ya a dicha organización terrorista. Sí, Jordi, ya hace meses que lo habíamos dicho aquí, que Daesh no solamente era un caldo de cultivo para los islamistas, sino que era el terreno abonado para todos los psicópatas del mundo. Y la gente con desequilibrios mentales y con imprecisiones de personalidad, porque en este caso yo creo que es más un problema de juventud y hormonal, el que hace que esta chica que de pronto deje de ser gótica y pase a ser islamista. Y bueno, me recuerda a estas chicas, ¿te acuerdas? Que mataron a otra niña de 15 años en un ritual satánico, etcétera, etcétera. Bueno, pues igual encontraron la vía de que mucho más gótico que el estilo gótico es degollar a gente de verdad, y seguramente los cuchillos pasando, rebaneando las gaznates es lo que más le ha traído de esto, más que el Corán o la vida encerrada y procreando hijos de combatientes a los que nunca volverá a ver. Así que, bueno, estamos en un mundo que realmente es muy peligroso saber qué es lo que va a pasar con la gente. Estábamos viendo las estadísticas. Solo en España, porque hay 550 europeas en esta situación, pero en España en los últimos 6 meses ya son 7 mujeres detenidas actuando de esta manera de apoyo al terrorismo o directamente intentando viajar hacia Siria para incorporarse como vientre para los combatientes que allí están tratando de liquidar toda sombra de infieles en el mundo. Gracias, Jorge. Mañana volvemos de nuevo. Ahora Raquel, que nos trae noticias culturales. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con la agenda cultural dispuesta Sí. a contarte 3 noticias interesantes. A ver, cuéntame. Empezamos en Israel porque allí se está celebrando la 29ª Conferencia Internacional de Mujeres Líderes bajo el tema Promocionando Igualdad entre los géneros a través del empoderamiento económico, implementando la Agenda de Desarrollo con posterioridad a 2015. Un largo título para una conferencia muy interesante, pues sí. que va a comenzar el 25 de octubre y se va a desarrollar hasta el 30. En los últimos 54 años, MASAF, que es la agencia israelí de cooperación internacional para el desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Centro Internacional de Capacitación Golda Meir Monte Carmel, ha celebrado estas conferencias internacionales para mujeres líderes sobre temas de desarrollo pertinentes a mujeres, tanto en los países en desarrollo como en los países industrializados.
¿Sobre qué temas? Pues sobre asuntos de importancia internacional según la definición de la Organización de las Naciones Unidas. Hasta hoy se han realizado 28 conferencias en cooperación con varias organizaciones internacionales, incluyendo la UNESCO, la OIN, la UNIFEM, que es una ONU especializada en mujeres, y la OSAGI. En este caso, esta conferencia se llevará a cabo en cooperación con 2 agencias de la ONU, ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La ponente principal, la oradora principal de esta conferencia será la embajadora Amina Mohamed, que es consejera especial del secretario general de la ONU sobre el planeamiento de desarrollo con posterioridad al 2015. En los primeros días de la conferencia, todos los eventos se realizarán en Haifa, y esos días se dedicarán a paneles, visitas profesionales, grupos de trabajo, conclusiones y recomendaciones de todas las sesiones, que después quedará plasmado en una declaración con pasos concretos a tomarse en el futuro. Raquel, lo digo, y lo digo sin que suene a frase hecha, porque lo siento de verdad. Si las mujeres tomaran el control del mundo, de los puestos de poder, este mundo sería un lugar mucho mejor, señores. Mucho mejor. Ninguna madre querría enviar a sus hijos a la guerra, Y ¿no? lo digo en serio, no es una frase hecha, ¿eh? No. Bueno, la Conferencia Internacional para Mujeres Líderes de este año es la primera que se realizará después de la cumbre de la ONU, en la cual se adoptará la Agenda de Desarrollo con posterioridad a 2015. Y por eso es tan importante, porque se hablará de las metas y los indicadores que habrá que desarrollar para promover el crecimiento económico y el empleo. Así que es muy importante esta conferencia, que, como les decimos, se va a desarrollar en Israel, en Haifa. Bueno, Haifa con las mujeres. Nosotros conocemos a una mujer de Haifa a la que admiramos mucho. Irit Green, por supuesto. La verdad que sí. Por eso me ha venido a la mente. Bueno, dejamos Haifa. Dejamos Haifa, sí, dejamos Haifa y nos trasladamos a Sevilla. Muy bien. Porque hasta el 30 de octubre, justo cuando acaba esta Conferencia Internacional de Mujeres Líderes, hasta ese día se podrá disfrutar en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla la instalación de la artista israelí, pero afincada en Sevilla, Rinat Isaac. Se llama Mirar más allá de lo que vemos y habla de paz y naturaleza. Está ubicada en un edificio de la universidad y allí la artista ha recreado un bosque de 200 metros en este lugar, que combina los elementos arquitectónicos y la naturaleza, y que se refleja en una cristalera de 17 metros. Una instalación interesante. El espectador entra a formar parte de esta instalación a través de sus múltiples miradas. Los troncos de los árboles pintados con tinta china reflejados en el cristal, el bosque que se ve a través del cristal enmarcado en un pequeño poema de Lola García Espinares, el mismo poema escrito del revés en el cristal y que evoca las copas de los árboles, o el espejo de la columna donde el visitante se refleja y se sumerge en este bosque interminable. Con esto la artista quiere recordarnos que somos parte de la naturaleza, que la naturaleza es vida y que necesita ser protegida. Y además, esta artista, Rinat Isaac, participa en el segundo encuentro 1000 formas de mirar y hacer, artes y educación, desde el 16 de octubre al 30 de noviembre se puede visitar en el Baluarte de la Candelaria en Cádiz, donde podremos disfrutar de la exposición Seres Invisibles, firmada por Rinat Isaac, que forma parte de las actividades pensadas para Laten en nuestra piel, una de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto Atalaya Arte y Compromiso, experiencias para el cambio social, de esta universidad, la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Esta exposición es de pintura, está inspirada en la guerra y la artista lo ideó en 2014, a raíz del conflicto entre judíos y palestinos, la guerra del verano pasado. Y el arte ya no volverá a ser lo de antes, con estas nuevas instalaciones que han llevado el arte un paso más allá, arte del siglo XXI, con esta artista israelí. Y ahora hablamos de una propuesta literaria que les hacemos, un libro que se acaba de publicar, se llama La zona de interés, de Martin Amis, de este escritor británico que se ha referido en libros anteriores a la Shoah y al Holocausto, y en este caso nos cuenta la historia de Golo, un joven oficial sobrino del jerarca nazi Martin Bormann, que llega a un campo de exterminio para trabajar en la puesta en marcha de una fábrica con mano de obra esclava.
con judíos. El seductor nato no tarda en quedar prendado de Hannah, la esposa del comandante del campo, el grotesco y de otro personaje, la esposa del comandante del campo, que se llama Paul Doll. A este triángulo se une una cuarta pieza, alguien que pertenece al Sonderkommando, Smul, ya saben, una de estas personas que colaboraban obligados con los verdugos. La historia de los Sonderkommando siempre nos estremece. De este libro, que se ha visto envuelto en la polémica y ha sido rechazado incluso por algunos de los editores habituales de Martin Amis, se ha dicho que es incómodo en sus planteamientos. La zona de interés ha recibido, eso sí, una extraordinaria acogida crítica en Estados Unidos y Gran Bretaña, donde ha sido saludada como una de las obras mayores de este escritor. Y como ejemplo les citamos algunos de los titulares o de las referencias que se han hecho en periódicos tan importantes como, por ejemplo, el Sunday Times. Dicen que es una novela sólidamente orquestada, con personajes más ricos y con una trama mejor construida de lo que venía haciendo Amis en años anteriores. Es apasionante, es enérgica, es mucho más que una propuesta ligeramente estrafalaria. Dicen esto, Jordi, porque en algunos momentos la ironía del texto puede llegar a molestar. Dicen que es el novelista más osado de nuestro tiempo en The Times. Hablan de este libro como una novela destinada a perdurar en The Guardian y se preguntan si el amor puede sobrevivir en el más infernal de los escenarios, un campo de concentración nazi. Dicen que es una imborrable y nada sentimental exploración de las profundidades del alma humana. Así que estamos deseando, como les decimos siempre, leer La zona de interés y que nos hable más de ella en un próximo Marcapáginas. Pues sí, de todas maneras, hombre, yo entiendo que siempre se busca... llamar la atención, ¿no? Claro, hay operaciones de marketing de estas, sí. ¿No? Una novela que pasará a la historia. Ya, lo que pasa es que esto no lo dice la editorial, sino que lo dicen los críticos de diferentes medios. Entonces, bueno... Y puede ser fabulosa. Yo te lo digo porque me resulta llamativo, últimamente lo oigo mucho, es un reclamo, ¿no? Sí. Y ya sé que aunque sea una crítica periodística, pero ya la historia ya dirá. Es que vete tú a saber lo que pasa en la historia y lo que no, de las películas y de los libros. Hay que tener perspectiva, nunca se sabe. De todas maneras, una novela que tiene buena pinta, eso sí, desde luego. Sí, pero mira, tiene que ser curiosa, ¿no? Cuando menos, porque dice, hace que el lector se retuerza y se resista, pero finalmente se ría. Reírse con una historia situada en un campo de concentración, de exterminio, bueno, pues es complicado, ¿no? Vamos a leer La zona de interés y ya les contaremos mejor. Y si ustedes la leen y nos quieren compartir con nosotros sus comentarios, pues aquí estamos esperándoles. Siempre se lo decimos, escríbanos a redacción@radioseparado.com. Con lo que quieran, además, incluso si descubren una novela, lo mismo Raquel no lo sabía, es extraño, no. Pero puede ser una película fácil. Que Aaron Rodríguez no sepa, también es extraño. No, en serio, compartan con nosotros todas sus inquietudes, por favor, a redacción@radioseparat.com. Y mañana, Raquel, comparte conmigo todas tus noticias culturales. Será un placer. Hasta mañana.